Muy buenas noches. La educación tal vez es una de las actividades que más se ha visto afectada por la pandemia. En prácticamente todos los hogares del país se habla del tema, de si los jóvenes y niños van a poder regresar a las aulas, de qué tanto sirve la virtualidad en la educación, esa que llegó a nuestras vidas, pero de la manera que menos se esperaba y que menos se quería, a las malas y por fuerza de las circunstancias. Hoy, en medio de este aprendizaje forzado y sobre la marcha, surgen muchas preguntas que haremos a expertos, directivas de establecimientos educativos y, por supuesto, a la responsable en el Estado de este tema que, repito, nos toca a todos. ¿Cuándo van a volver los niños a las aulas? ¿Cómo manejar el temor al contagio y la necesidad de recibir clases presenciales? ¿Qué pasa con los niños en el campo? ¿Los costos de la educación van a bajar? ¿Qué alivios pueden esperar los padres de familia en medio de esta crisis? Bienvenidos a este especial de Noticias Caracol, Educación, la dura prueba. En este especial tendremos para ustedes en este puente festivo, en las ediciones centrales, lo que les digo, información desde todos los ángulos en torno a este tema. Y vamos a comenzar hablando de los jardines infantiles. Hay muchas dudas que surgen entre quienes tienen la enorme responsabilidad de recibir a los más pequeños. Tatiana Gordillo nos cuenta el panorama que encontró y las preguntas que se hacen quienes están al frente de estos centros educativos. Tatiana. Pues el futuro de los jardines infantiles en Colombia todavía no está del todo claro. Por un lado, están todos esos padres de familia que coinciden en señalar que a sus hijos no los van a arriesgar, aun cuando estas instituciones les ofrezcan todos los protocolos de bioseguridad. Y por el otro, están todos esos padres de familia especialmente humildes, para quienes el jardín era su único apoyo, era el único sitio donde podían dejar a sus hijos mientras trabajaban. ¿Amarillo? Por eso, oye, juguemos a los colores. Aprender en casa, esa fue la única salida de Katherine y su esposo tras intentar una y otra vez, sin éxito, que su pequeña hija atendiera las clases de su jardín infantil de manera virtual. Mi hija tiene 2 años y medio, entonces definitivamente no le gusta las clases virtuales, no le gusta estar frente al computador o frente al celular. Así la docente le haga las dinámicas, títeres y demás, no le llama la atención, entonces por este motivo nos tocó retirarla del jardín. Con plastilina, plumones, témperas y más elementos han disuadido a su niña para que no se atrase en su educación, pero con un ojo en el computador y el otro en la niña no ha sido nada fácil. Es un poco complejo porque a nosotros estar teletrabajando, hacer clases de nutrición, trabajar desde el celular, pues el tiempo con ella no es el mismo y a veces pues para que nos deje trabajar preferimos realmente dejarla ver televisión o ponerle videos en YouTube, que sentimos que para ella es como si fuera un sinónimo de rebeldía. Tras intentarlo, muchos padres han optado por retirar a sus niños del jardín. El jardín infantil justifique sus cobros de pensión con unas clases que evidentemente desde nuestro punto de vista no reflejan una relación costo-beneficio con el valor que se está cancelando. Otros han preferido recurrir a tutores. ¡Guau! Muy bien, una gota. Y han apelado a la creatividad para hacer que sus hogares sean lo más parecido a un salón de clases. Viene a la casa. ¿Qué es esto? ¿Un qué? ¿Un globo? Pero la mayor preocupación para muchos padres es que cuando empiecen a trabajar presencialmente no tendrán dónde dejar a sus hijos. Yo en mi caso me siento muy afortunada teniendo en cuenta que hago teletrabajo, el cual me permite cuidar a mis hijos desde casa. Sin embargo, pienso en las familias las cuales deben enviar a sus hijos a los jardines, no solo por el tema del cuidado, sino por el tema de que los deben alimentar. La Secretaría de Integración Social atiende a más de 49.000 niños en 356 jardines infantiles, la mayoría niños de bajos recursos. El regreso de nuestros niños y niñas a los jardines dependerá básicamente de 3 aspectos fundamentales: la disminución de los casos en la ciudad de Bogotá, la disminución positiva de las muertes procesadas, pero también el comportamiento del virus. Mientras tanto, acompañan a niños y padres a la distancia. Semanalmente tenemos contacto con las familias donde fortalecemos todos los aspectos pedagógicos de acompañamiento, pero también de autocuidado. Los jardines infantiles privados le quieren apostar a estrictos protocolos de bioseguridad. Tener un espacio seguro para ellos y en este caso pues la desinfección sería una de las medidas. Hemos pensado también tener la posibilidad de que los niños tengan una ropa dentro de la institución y otra cuando estén afuera. Pero esta es una decisión que está en poder de los padres. Niños como ellas tan pequeñitos necesitan mucha atención
y no creo que los jardines estén preparados por más protocolos que tengan para que cuiden los niños. Son los niños pequeños que no tienen la conciencia de un riesgo de contagio y no van a estar evidentemente todo el tiempo en su jardín con un tapabocas puesto, con unos procesos de desinfección, porque ellos están pensando en jugar. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar aún no se ha pronunciado sobre cómo hará para evitar la salida de los niños de sus jardines y cómo vislumbra el futuro de las instituciones que opera en todo el país. Por ahora, la educación en los jardines infantiles en Colombia seguirá siendo virtual y no se conoce una fecha exacta en la que eventualmente los niños puedan empezar a volver a la presencialidad. Lo que sí se sabe y lo que dicen muchos expertos es que al finalizar el año se podrían conocer preocupantes cifras de la cantidad de niños que están desescolarizados a temprana edad. Tatiana, gracias. Precisamente sobre este tema de los más pequeños, de los que hablábamos hace instantes, María Elvira Arango habló con una experta. Ella tiene una visión muy autorizada sobre los pequeños y la necesidad de que sigan asistiendo a los jardines infantiles. María Elvira. Muy buenas noches a todos. Y el tema es si los niños deben volver o no al colegio. Es que está claro que la educación virtual ha sido muy difícil para los que no tienen internet y solo el 10% de los niños en el campo, por ejemplo, se pueden conectar. En Bogotá, el 60%. ¿Qué pasa con el resto? ¿Le puedo decir, Pulga? Cecilia, buenas noches. Buenas noches, María Elvira. ¿Cómo están? Como todos le dicen Pulga Zuleta y la conocen más fácil, así hagámoslo como si estuviéramos hablando entre dos. Hagámoslo así. Entre dos amigas, muy bien. Pulga, ¿usted cree que los niños deben volver o no al colegio? Tienen que volver al colegio, María Elvira. No es si lo creo. Estamos terriblemente preocupados los que trabajamos en salud mental, porque no solamente es un asunto de la academia, no solamente es un asunto de que aprendan cosas en términos de el lenguaje, las matemáticas, las ciencias, sino todo lo que tiene que ver con la socialización y con la interacción con otras personas es muy importante. Claro, la preocupación de los papás, el miedo, cada persona es dueño de sus propios miedos y digamos que eso es muy respetable. La razón es que a los papás, a algunos, les da miedo que los niños se infecten. ¿Usted qué opina de eso? Mire, pienso que hay temas de desinformación importantes ahí. Los niños son los que menos se contagian. Si se llegan a contagiar, los síntomas son muy leves. Y esa idea de que tenemos de que son unos vectores, ya todos, digamos, las investigaciones que hay hasta el momento, que podemos saber, ayer salió una del Instituto Pasteur en Francia incluso, que nos dice no es así. Y estamos sacrificando la salud mental. En un encierro como el que tenemos que tener todos ahora por la cuarentena, hay ansiedad. Es normal que aparezca la ansiedad, pero la ansiedad sostenida por mucho tiempo. Y en ciertos niños, ansiedad con una cantidad de deficiencias, por ejemplo, la alimentación, pues traen problemas muchísimo más complejos que si les diera el COVID. Entiendo el miedo de la gente, entiendo el miedo de los adultos, pero pienso que tenemos que empezar en estos meses, previos a que podamos tener una apertura, a informarnos mejor sobre lo que es realmente el coronavirus y los niños. Es que la verdad que desde las comodidades de ciertas casas tomar unas decisiones tan complicadas. Hay niños que definitivamente la comida más nutritiva del día pues la toman en el colegio y si no van pues simplemente pasan el día con una huepanela o un pan. Es la realidad. Y además, María Elvira, claro, por ejemplo, nosotros que tenemos una fundación y trabajamos con muchas comunidades, sí, algunos niños se bajan de peso el fin de semana. Imagínense ahorita lo que está pasando. Entonces, un lugar protector para muchos niños es la escuela. Aparte de que pasan muchas cosas que son importantísimas como el movimiento va a ayudar a que uno regule las emociones. Toda la ansiedad se regula con mucho movimiento y con experiencias sensoriales que no están teniendo los niños, pero además la falta de alimentación le manda una información al cerebro de usted no está seguro y el cerebro entra como en un estado de supervivencia, entonces mayor estrés. Pero si hablamos además de toda esta parte protectora de la escuela, donde el niño puede llegar a contar que le pegaron o que le pasaron cosas, no lo estamos teniendo. Y algunos niños que no son privilegiados, primero, no tienen internet y viven en espacios
muy, muy pequeños. Entonces los niños tienen que tener contacto con otras personas, con la naturaleza y pues obviamente una de las preocupaciones que tienen los papás, pero es una preocupación que de golpe también le falta información, es todo lo que tiene que ver con lo académico, que claro que es importante, pero es lo menos importante, es mucho más importante todo el estado de salud mental que pues en este momento ya está impactado. Totalmente. Y los niños que se quedan solos en la casa, Pulga, no sé si también le parezca a usted una preocupación, se van los papás a trabajar y si los niños no van al colegio, todo el día íngremos, solos, cuidándose o cuidando a sus hermanos o solos en la casa. Volvemos como a los 70s, María Elvira, exacto, donde los niños se quemaban en la casa, el vecino les hacía daño, se quedaban sin comer. Entonces volvemos como a ese estado que no podía proteger a los niños y habíamos avanzado en eso significativamente. Entonces, pues cuando a mí me preguntan si los niños deben volver al colegio, digo sí, pero además no porque vayamos en contra de los temas de salud, sino porque ya sabemos que el contagio en los niños es menor y además lo que les puede suceder si se contagian también es una cosa menos significativa. ¿Cuándo hay excepciones? Pues cuando un niño tiene predisposiciones médicas o vive con personas que si se contagian se podrían morir. Ahí hay unas excepciones. Claramente, cuando pensamos en los colegios que tienen recursos para tener los protocolos apropiados de bioseguridad, pues vamos a hablar también de que es un mínimo de colegios, porque si normalmente en un colegio público no había jabón, imagínense ahora. Entonces, pues tenemos que apuntarle a que lo logremos, en que todos ayudemos, pero que es una población que está teniendo menos posibilidades cuando debería tenerlas mucho más que otras poblaciones. Sí, como han pasado los días y han sido semanas larguísimas de esta cuarentena, ya se prolongó por otros días más. Pulga, ¿cuál es la alarma para ver que un niño está sufriendo psicológicamente, que ya se está afectando por el encierro? ¿Y qué hay que hacer? ¿Alguna idea, alguna solución? Pues sí, nos hemos dedicado mucho desde la fundación que se llama Crianza con el Cerebro en Mente a darle a los papás recursos para poder manejar el estado emocional, porque mire los reportes. Está habiendo regresiones en el desarrollo. ¿Eso qué quiere decir? Que niños que ya sabían ir al baño, otra vez están teniendo problemas en su control de esfínteres. El sueño está alterado. En muchísimos niños el sueño está alterado. Algunos niños, el comportamiento lo que está es muy inquieto, entonces se trepan más o menos por las paredes, pero son niños que están siendo vulnerables a maltrato porque el comportamiento está muy desorganizado y la lectura que están haciendo los adultos es que están muy necios. Otros están como un poco apáticos. Y unos, digamos, no todo ha sido negativo, claramente. Hay cosas que han sucedido en las familias bonitas, como que los papás dicen, lo conozco más, hemos tenido tiempos de familia, pero en muchas familias, como los papás también tienen que trabajar, no pueden atenderlos. Entonces usted se imagina, usted tener a su papá y a su mamá entre la casa, pero no poder disponer de ellos porque tienen que trabajar. Entonces, los adultos también estamos alterados por obvias razones, estamos ansiosos, aunque uno la esté pasando bien en la pandemia. Cuando hay incertidumbre, el cerebro está buscando ajustarse, está buscando certezas y entonces eso genera una ansiedad que puede llevar a la creatividad, pero si usted además está con problemas económicos serios, está alterado y los niños van a estar en el estado emocional en el que estén los papás. Si los papás están muy irritables, pues los niños van a estar también irritables, pero los que llevan del bulto, como se dice popularmente, son los niños porque los adultos hacemos una lectura de ese comportamiento desorganizado como necios y ese comportamiento desorganizado lo que nos está diciendo es que están ansiosos. Pues Cecilia, muchísimas gracias, más conocida como la Pulga Zuleta, le agradezco mucho la voz de una psicóloga, realmente es importante esta charla porque lo que deberíamos hacer es buscar soluciones para regresar y no rebuscarnos argumentos para que los niños no regresen al colegio. Cecilia, gracias, buenas noches y cuídese. Muchas gracias. Pero más allá de las formalidades, de los protocolos y del desafío de la educación en tiempos de coronavirus, hay una realidad que genera dificultades emocionales, el encierro. Andrea Restrepo habló con especialistas sobre este tema.
Este aislamiento social por la pandemia, miren, ha generado distintos efectos y cambios en las personas por esa imposibilidad de continuar con el desarrollo de la vida cotidiana. Y más en los pequeños de la casa, muchos de ellos, además, son atletas de alto rendimiento en plena etapa de crecimiento, aprendizaje y desarrollo. Una situación que está jugando en contra de sus condiciones físicas y mentales. Los expertos señalan que después de ya más de 3 meses de encierro, cultivar la paciencia, acompañar cada paso de los estudiantes y deportistas para cumplir con esas expectativas, tanto del colegio como de sus entrenadores, sin desfallecer, está entre los grandes retos de la formación educativa y entrenamiento a distancia. Dale, chico, más rápido. Los arqueros quiero intensidad ya en el trabajo, dale. Oscar y David Silva, padre e hijo, entrenan en casa mientras siguen las instrucciones que desde el otro lado del computador y de manera virtual les da el profesor Dubán. Dale, Oscar. Ellos forman parte del Club Deportivo Gladiadores. La capacidad de adaptación ha sido fundamental, aunque nada fácil. El cambio fue total. O sea, ya un niño de estar lunes, miércoles, viernes, sábado, domingo en torneos a estar en la casa, en 4 paredes, pero para ellos físicamente, moralmente, los baja de nota. O sea, simplemente no da el rendimiento que ellos tienen en clase, tanto académicamente como para el club físicamente. Los padres ven la coyuntura como una caída en el rendimiento. Intentando evitarlo, se esfuerzan más y se llenan de paciencia. A mí me estresa, digamos, estar ahí sometido todo el día, estresándome haciendo los trabajos y todo eso. Pero, digamos, estar, pues bueno, el computador también le afecta a uno la vista y todo eso. Pero, pues la verdad sí, eso estresa un poquito. Listo, vamos a correr con el tiempo, 1. Pero esto no se repite en todos los hogares. El 40% de los niños de este club se retiró. Nos toca acomodarnos a la situación. La idea es que se conecte un papito con los niños. Se le da un incentivo, ¿sí? Se le va dando un incentivo para que, digamos, que él vaya participando en las clases. A veces rifamos lo que son balones. Digamos que al niño en estos momentos hay que incentivarlo. Se han desmotivado, vemos niños que ya tienen problemas de ansiedad, depresión, de estar en su casa. Hemos tratado con el psicólogo todo este tema. Para los expertos, renunciar es resultado de la angustia. El deportista está sintiendo lo que nosotros llamamos un duelo. Eso altera, da depresión. Primero una ansiedad, después una depresión. Si no se sabe manejar, pues va a tener comportamientos no racionales como ira, etcétera, etcétera. Si aún con la pasión por el deporte se hace difícil en una pantalla, la educación virtual en la primera infancia resulta más complicada. Al no poder salir yo de mi casa, sino estar en un computador, pues me impide socializar, la parte socioafectiva también se ve atrasada, me impide en la parte psicomotriz de la que hablaba ahorita, desarrollar mi cuerpo, desarrollar mis habilidades, la lateralidad, en los niños esto es súper importante, desarrollar mis músculos de manera adecuada y sobre todo sí la parte socioafectiva. La crisis sanitaria exige de los padres disciplina, mayor atención y compromiso. Los niños se vuelven más quejumbrosos, hacen pataletas, quieren salir. Los papás muchas veces también por el encierro están en un momento que ellos pues no saben bien cómo manejar estas pataletas. Entonces se torna en un gran ambiente de estrés. Conscientes de esta situación, las autoridades han autorizado que los niños salgan 3 veces por semana, de 8 a 11 de la mañana o de 2 a 5 de la tarde, y pueden hacer deporte sin contacto en los parques. Y eso les va a permitir también oxigenarse un poco. Se espera la luz verde de las autoridades para la apertura de los parques metropolitanos y zonales. En este momento nuestra prioridad es la vida y aunque sabemos el agotamiento que hay, también estamos en pico de contagio y por eso no se ha autorizado la apertura de otros escenarios. Próximamente también se dará permiso para el entrenamiento de deportistas de alto rendimiento, de disciplinas individuales y al aire libre, pero escenarios como piscinas, polideportivos y canchas seguirán cerrados. Son distintas las opiniones entre padres, sector académico y autoridades con respecto a esta flexibilización del confinamiento en los niños. Hay quienes consideran que el regreso a clases no puede significar más encierro y que incluso deben primero abrir los parques metropolitanos que los colegios. Lo cierto es que mientras se evita la exposición y el contagio, tampoco se puede descuidar la salud mental y física.
Muy bien, Andrea. Y en el campo, la virtualidad suena algo bien exótico. Se calcula que casi el 90% de los hogares en el sector rural en Colombia no tienen internet. Muy bien. El reto es para quienes no cuentan con acceso a Internet, es decir, para muchos niños que viven en el campo. Ellos, sus padres y profesores se las ingenian para tomar sus clases a como dé lugar. Cartillas, libros, radios de comunicación, celulares y hasta emisoras son las herramientas que han encontrado cientos de niños en diferentes zonas rurales del país para poder estudiar. ¿Cómo está, profe? Habla Camila. ¿Me puede explicar el punto 1? Escribe el número que falta en cada punto de la semirrecta numérica. Si alguna inquietud, alguna duda, me lo hacen saber. Gracias, profe. Estudiar en el campo en época de pandemia ha sido todo un desafío. Con botas pantaneras y abriéndose camino al andar, estos niños del Centro Educativo Bellavista Berreberre del Medio Baudó recorren un largo camino con un computador en mano, buscando señal de internet. Es un recorrido como de 45 minutos aproximadamente para llegar en el lugar donde tenemos que conectarnos a internet para poder cumplir con las tareas que nos dejan nuestros profesores. Al llegar al punto donde hay conectividad, uno a uno va pasando a consultar sus tareas en el único computador que llevan. Snyder, su pregunta, por favor. ¿Por qué es importante la educación en el ser humano? La educación en el ser humano es importante. Lo mismo le pasa a Daniela en el Tolima. Aquí yo hago las tareas y acá es donde me coge la señal. Este es mi pupitre donde mi papá me lo hizo para yo poder estudiar. Profe, aquí yo no puedo hacer las tareas a veces porque llueve. Entonces no puedo. Pero en Huicán, Boyacá, los estudiantes de la Normal Superior Nuestra Señora del Rosario cambiaron sus celulares y tablets por tierra, metro y asadón. Las huertas caseras se convirtieron en sus aulas de clase. El estudiante hace uso de la piqueta, el asadón, la tierra, la semilla para aprender matemáticas, midiendo áreas y perímetros, ciencias, observando el ciclo de la planta, español, haciendo pequeños escritos, fortaleciendo valores como la convivencia familiar, el trabajo en equipo y la música, entonando esas notas de esperanza. Cada estudiante sembró sus semillas de esperanza, como se llama el programa, aquel que se mantendrá hasta que los niños vuelvan a clases. Gracias a la huerta he aprendido las figuras geométricas, recolectando los productos que ya aprendemos a sumar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lulos. Una lechuga. 5 acelgas. Se nos ha mejorado la economía en la casa porque no tenemos que ir a comprar en el pueblo las verduras. Los profesores se han vuelto expertos en el uso de aplicaciones como Skype, Teams, Zoom, Meet o Google Classroom para impartir sus clases. Vamos a repasar la palabra banano y la palabra dominó y la palabra palo. Recordando que banano empieza con la letra B. Debe hacer la tabulación y decir que f de x es igual a 0 para hallar el punto de corte del eje X. Y otros, como el profesor Valencia, han rebuscado con creatividad la forma de llegar a su estudiantado. Se me ocurrió utilizar los radios de comunicación como herramienta para hacer este trabajo. Los radios son en UHF en una frecuencia itinerante, la cual no le genera ningún costo al padre de familia. Otros maestros vieron en las emisoras del ejército a un aliado. Aprendieron a grabar sus clases para enviarlas al estudio de la emisora. Avanzamos a esta hora con la gran jornada de clases. Envían sus guías, las cuales son repartidas en las veredas y corregimientos del Cañón de las Hermosas, y luego a través de la radio ellos entregan el mensaje para que los jóvenes y los niños que están estudiando las puedan desarrollar sin ningún inconveniente. En medio de la llamada nueva normalidad, muchas cosas han cambiado tanto en la ciudad como en el campo.
como el tablero que se transformó en un dial. La cuestión de la emisora pues me parece muy chévere, esto nos han ayudado bastante. Y la forma en que se hace el llamado para entrar a clases. Recordarles a todos los estudiantes de la institución educativa Álvaro Molina de Chaparral que a partir de las 5 de la tarde y a las 17 horas tendremos las clases a través de Colombia Estéreo, la radio del Ejército Nacional. La primera clase que escuché en la radio me pareció interesante, ya que el profesor Alfonso dio la guía y la explicó. Como en los mejores tiempos de Radio Sutatensa, cientos de niños de primaria y secundaria encontraron en 16 emisoras del Ejército la mejor vía para educarse, tomando clases todos los días como si estuvieran en su colegio. Aunque todas estas alternativas son valiosas, tanto los estudiantes como padres de familia y profesores esperan que algún día en estas zonas rurales realmente puedan estar conectados a Internet. Amy, gracias. Bueno, nos quedan muchos temas pendientes. Por ejemplo, los colegios van a regresar a la presencialidad. ¿Cuándo lo piensan hacer? ¿Cómo es el protocolo que estableció el gobierno? Y si los padres tienen o no la potestad de decidir si mandan o no a sus hijos al colegio. Las universidades y la manera como se preparan para el semestre que viene. Los costos, los horarios y las estrategias para sobrevivir en esta época tan compleja. La ministra de Educación pasa al tablero y nos da la visión del gobierno. Nos vemos mañana con más de este especial Educación, una dura prueba.